Bueno, hermanos, bienvenidos a este jueves de estudio bíblico. Ya hemos empezado algunas semanas ya, van a ser exactamente 4 con esta. Empezamos el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 3. Entonces, sean todos bienvenidos. Hoy día nos va a estar acompañando nuestro hermano Dani Díaz, que nos va a dar el capítulo 3 de Apocalipsis. Gracias por estar aquí y vamos a seguir estudiando por el mientras que algunos se conectan. Bueno, vamos a orar y de ahí vamos a pasar a entonar unos 2 cánticos con nuestro hermano Jimmy y vamos a después dar el paso a nuestro hermano Dani Díaz. Vamos a orar. Acompáñennos. Bendito Dios, Padre de la Gloria, le damos gracias por el día que nos da, por las bendiciones que día a día tú nos muestras, Padre amado. Te damos gracias. Te pedimos que nos siga ayudando, Padre, en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones. Y, Padre, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras falencias, Padre. Hoy día te pedimos que nos ayude a poner atención en este estudio, Padre, también a Dani para que pueda recordar todo lo que él ha estudiado. Y Padre, quedamos siempre en tus manos, sabiendo que tú cuidas de todos nosotros. Padre, ayúdanos y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Mano Jimmy. Amén. Queridos hermanos, vamos a entonar 2 alabanzas. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios está aquí, me guía por senderos de justicia, en él encuentro paz y alegría, y la victoria siempre me concederá. Te bendeciré, Señor, con todo el corazón, y haré de ti mi motivo de placer. Aleluya. Aleluya. La siguiente alabanza se llama Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades,
enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. En este momento le damos el paso a nuestro hermano Dani con el mensaje del Apocalipsis, el capítulo 3. Bendiciones, hermano Dani. Ahí sí me escuchan. Ok, vamos a iniciar rogando a nuestro Padre Celestial para que nos guíe en este estudio. Bendito seas nuestro Padre Celestial que estás en los cielos y también morando en cada uno de nuestros corazones, Padre. Estamos agradecidos porque tú eres bueno, tú eres todopoderoso, tú eres misericordioso, nuestro pronto auxilio, el que nos ayuda en todas las cosas. Padre amado, quiero rogarte en esta noche que tú nos bendigas, que nos acompañes, que tú bendigas tu palabra y que haya cabida en nuestro corazón tu santa palabra, Padre amado. Padre bendito, ayúdanos a escudriñar tu voluntad y a ponerla por obra, Padre amado. Eso es lo que tú quieres de nosotros, para que así podamos ser transformados. Padre celestial, esta oración que llegue hacia ti con olor fragante a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, quisiera pedir su ayuda para los versículos extras, que están puestos ahí, que me ayuden con la lectura para cuando ya toque llegar ahí, por favor. Ok, vamos a iniciar leyendo el capítulo 3 de Apocalipsis, desde el versículo 1 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Sé vigilante
y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, como nosotros pudimos apreciar en el estudio anterior, a las iglesias del capítulo 2, Jesús insta a cambiar de actitud. Todas las iglesias deben cambiar de actitud, dejar una actitud negativa en la que estaban viviendo ante los ojos de Jesús y hacer lo correcto, hacer lo bueno. Una cosa que se muestra aquí es que Jesús es el que todo lo ve. Si Él es el que está viendo todo, el que conoce todas las obras de las iglesias, tanto buenas como malas, conoce todo lo que están haciendo. Y también les da consejos a estas iglesias para que puedan dejar de hacer lo que están haciendo y se comprometan con sus corazones a hacer lo correcto, a luchar para salir siempre victoriosos. Muy bien, el mensaje a la iglesia de Sardis. Esta ciudad estaba ubicada en un lugar de difícil acceso, pero muy fácil para defenderse de los enemigos. Esto hacía que los habitantes de esta ciudad estuviesen no vigilantes, sino más bien confiados, porque era una ciudad estratégica. Era un centro de comercio, es decir, que allí había prosperidad económica, donde se dedicaban a la producción de lana y también tinturar la misma. Como era un centro de comercio y había abundancia de dinero, donde hay dinero, hay corrupción, ¿verdad? Entonces, el dinero muchas veces también corrompe a los creyentes. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor, en Deuteronomio 32, del 15 al 18? ¿Ya? Deuteronomio 32, 15 al 18 dice, pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Gracias. Jesurún hace referencia a Israel, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver que la abundancia de muchas veces hace que se desenfoque de la verdad de Dios, creyéndose egocéntricamente que lo pueden hacer con sus propias fuerzas, con su propio esfuerzo, sin reconocer que es Dios el que provee todas las cosas. También esta ciudad era un centro de inmoralidad, porque el dinero corrompe en verdad a las personas. Allí adoraban a la diosa Artemisa o diosa Diana, y también a Cibeles. La diosa Diana ya lo explicó el hermano Jimmy en el capítulo anterior.
Ok. Cibeles era una diosa griega, diosa de la tierra. También se consideraba una personificación de la tierra fértil. Esta diosa era de las cavernas, de las montañas, de las murallas y de las fortalezas, de la naturaleza y de los animales, especialmente de los leones y de las abejas. Ahora sí, en el versículo 1, ¿cómo se identifica el Señor Jesús? Como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Recordemos que en la introducción a Apocalipsis vimos acerca de la simbología de los números y de los colores y de algunas figuras. El número 7 significa totalidad, ¿sí? Perfección, plenitud. En este sentido, el que es perfecto, el que es completo, el que tiene la deidad misma, es quien se dirige a esta iglesia. O sea, Jesús. El que tiene las 7 estrellas. En el capítulo 1, nosotros ya vimos a qué se refería a esto de las 7 estrellas. Alguien, por favor, el capítulo 1, verso 20. Aquí vamos a leer. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 estrellas, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, muchas gracias. Ahí entonces nosotros podemos saber a qué se refiere estas 7 estrellas. Denota que estos ángeles están sujetos a una autoridad y voluntad, quienes aparentemente tenían una responsabilidad, la responsabilidad de cuidar de la vida espiritual de los creyentes, en este caso en la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir esta porción? Yo conozco tus obras. ¿Quién está diciendo esto? El que todo lo ve, el que todo lo sabe. Eso muestra la omnisciencia del Señor Jesús, porque es Él quien está dirigiéndose a través de el apóstol Juan a este ángel en la iglesia de Sardis. Él quiere que sean hacedores de la palabra, porque Él todo lo ve y todo lo sabe. En Santiago 1:22, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eclesiastés 12:13. Ok. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ok, como podemos ver, las obras de los creyentes no escapan de los ojos de Dios, sean buenas o sean malas. Pero ¿cuál era el problema realmente de esta iglesia? ¿Qué estaba sucediendo con esta iglesia? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás
muerto. Entonces, el problema de esta iglesia es que vivía una vida falsa. Aparentemente estaba vigorosa, estaba viva, pero realmente no era así. Estaba espiritualmente aniquilada. Se demora en pasar las diapositivas. En los versículos del 2 al 3 nos muestra unos consejos de cómo vencer y mantenerse con vida. ¿Qué es lo que dice primero? Nos dice, sé vigilante. Esta palabra de sé vigilante o vigilar es un llamado a estar despiertos, a estar atentos. Y no es un llamado a estar despiertos en el futuro, sino a estar despiertos inmediatamente, porque es urgente que estén despiertos, que estén vigilantes. Porque como lo vamos a ver más adelante, hay todavía algunas cosas por las cuales ellos todavía tienen la esperanza de vivir. ¿Sí me escuchan? A mí se me quedó aquí. Se me quedó esto. Bien, el ser vigilante les insta a ellos a que sean vigilantes y les recuerda que fueron conquistados por Ciro y por Antíoco Epífanes, porque ellos vivían confiados en una ciudad que era estratégica, donde los enemigos no podían llegar con facilidad. Entonces, en la mente de ellos estaba eso, que ellos no vivían de una manera diligente, sino más bien confiados. Y eso también querían hacer lo mismo con la palabra de Dios o con la vida espiritual. Afirma las otras cosas que están para morir. Está hablando de ahora, ¿sí? En el presente, no en un futuro. Esto significa que tenían todavía esperanza de seguir viviendo. ¿Sí? Cuando alguien se cae a una laguna o a una piscina y no sabe nadar, ¿qué es lo que pasa ahí? Esa persona se traga agua por la boca, por la nariz, y si no es auxiliada por alguien, esa persona posiblemente va a morir, va a fallecer. Pero todavía está con vida. Así que, si no se hace algo por esa persona va a morir. Entonces, urge hacer algo por esa persona, urge darle los primeros auxilios para que vuelva a vivir, para que se mantenga con vida. Entonces, debían hacer un trabajo, ¿sí? Debían hacer un trabajo, las cosas que están por morir denota que había algunas cosas que ellos estaban haciendo, a lo mejor no de la forma como el Señor lo quería, sino a medias, ¿sí? Entonces el Señor lo que les insta a ellos es que hagan un trabajo completo, que lo terminen lo que empezaron. La vida del creyente no es solamente nacer de nuevo, sino que es mantenerse fiel, mantenerse vivo, mantenerse activo, ejercitándose todo el tiempo en el servicio a nuestro Padre Celestial.
como diría el apóstol Pablo, terminemos la carrera que tenemos por delante. Acuérdate de lo que has recibido y oído. El Señor los exhorta a que recordaran cómo empezaron, ¿sí? Empezaron con pie firme, con fe, con esperanza, creyendo, siendo obedientes al Evangelio. En Filipenses 1:27, por favor. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Gracias. Así, de esa manera es como ellos tenían que seguir. Tenían que vivir la vida cristiana. La palabra guardar o guárdalo hace referencia a que, según la nueva versión internacional, es obediencia. La palabra guardar significa obedecer. Esto quiere decir un cambio de actitud. Si ellos no estaban guardando la palabra o lo que habían recibido, ellos tenían que cambiar de actitud y obedecer. Arrepiéntete. Generalmente la palabra arrepentimiento es un cambio, es un giro total. Si tú estás caminando en una dirección, tú te das la vuelta y caminas para el otro lado. Eso significa arrepentirse, ¿sí? Apuntar hacia la verdad de Dios, cambiar las creencias y las palabras por hechos, no solamente aparentar como estaba aparentando estar viva la iglesia de Sardis por sus palabras, porque tenían la enseñanza correcta, pero sus hechos no eran reales, no eran palpables. Y otra vez acudimos a Santiago, Santiago capítulo 1, verso 21 al 22. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí está, ¿no? Lo que les acababa de decir. Uno se arrepiente, deja de hacer lo malo, hace lo bueno delante de los ojos de Dios. Lo que se cree y lo que se dice, hay que llevarlo por obra. Vendré a ti como ladrón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que va a venir como un ladrón. Esto quiere decir que puede venir en juicio, es decir, un inminente castigo sobre la iglesia en cualquier momento. Sí, en cualquier momento, del presente o del futuro. Esto también destruye el argumento de la enseñanza esta de salvo siempre salvo. Porque, ¿cómo es que viene en juicio a los creyentes? Se supone que los creyentes son salvos siempre salvos. Esta enseñanza está derribada su argumento con esto que dice, vendré sobre ti como ladrón. ¿Ya? Porque está dirigiéndose exclusivamente este mensaje a los creyentes, a la iglesia de Sardis. Los creyentes pueden apagarse,
pueden morir espiritualmente, pueden dejar a Dios y volverse al mundo, pueden perder su salvación. Y por eso puede venir en juicio. En Apocalipsis 16:15, por favor. (16:15) dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Otra vez, vendrá menos pensado. El día, la noche menos pensado, cuando menos se lo esperen, Él iba a estar ahí para juzgar a los creyentes que estaban portándose mal en este caso. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Este juicio no iba a recaer, o la culpa no tenían todos. Había unas pocas personas, sí, en la iglesia de Sardis, que se mantenían fieles, que no se habían manchado con la inmundicia del pecado de esa ciudad. Se mantenían fieles, se mantenían firmes, se mantenían en santidad como Dios quería. No han manchado sus vestiduras. Eso significa que ellos no se habían amoldado a las exigencias de esa ciudad o del pecado que había en esa ciudad, sino que más bien se mantenían fieles a Dios. No se habían quitado o no se habían puesto una vestidura sobre la vestidura con que Cristo les vistió o les revistió. Gálatas 3:27. Ajá. Ok. Sí, Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. De Cristo estamos revestidos. ¿Con qué? Con su santidad, con su ejemplo, con su pureza, con su conocimiento de la palabra de Dios también, con el mismo espíritu. Vestiduras blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas? Pureza, la bendición que recibirán por su fidelidad y su obediencia. Solo los que se han arrepentido, obedecen y permanecen fieles, son dignos. Eso dice en el versículo 4, ¿no? Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. A partir del versículo 5 hay unas promesas para los que son victoriosos, es decir, para los que vencen. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Primero, será vestido con vestiduras blancas. Los vestidos blancos indican pureza, santidad y también victoria. Y más abajo dice que no borrará su nombre del libro de la vida. El nombre en el libro de la vida o estar inscrito en el libro de la vida, esto quiere decir que ellos tenían la vida eterna, ¿sí? Simbólicamente, aquellos nacidos espiritualmente y que tienen vida espiritual con Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente para evitar ser borrado de este libro? ¿Qué es lo que tiene que hacer? En Apocalipsis capítulo 21, verso 27.
y también 13:8. 21-27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ningún pecado, ningún pecador estará inscrito en el libro de la vida. 13:8 y 20:12 al 15 también, por favor. Y todos los moradores de la tierra la adorarán. Todo aquel cuyo nombre no haya sido escrito antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida lo adorarán. 20:12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Gracias. Entonces, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Solamente los que han vencido, los que han salido victoriosos. Pero también dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesaré su nombre delante del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él reconoce a aquellos que le pertenecen. Él reconoce a los que le pertenecen porque se han mantenido puros, no han manchado sus vestidos, y así es como permanecen. Mateo 10:32 al 33. A cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gracias. Entonces, esto denota aquí que Él conoce a los suyos, ¿sí? Y los suyos también le conocen a Él. Cabe aquí mencionar que los habitantes del pueblo de Israel ponían los nombres, sí, ponían los nombres con un significado que denotaba la presencia del Padre en sus vidas, que significaba que ellos tenían el nombre de Dios en sus nombres. Ellos llevaban el nombre de Dios en los nombres de ellos mismos. En el versículo 6, ¿cuál es la exhortación final que le da a esta iglesia?
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces les exhorta a que sigan poniendo atención, a que pongan muchísima atención, pero sobre todo que obedezcan, ¿sí? Si tienen oídos, obedezcan las palabras de Dios. El que tiene oído debe oír, pero ¿oír qué? Oír, afinar el oído a la voz de Jesús, a la voz de Dios. Vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia está ubicada en Asia Menor, fundada por Ecúmenes, rey de Pérgamo. Su nombre significa amor fraternal. Era conocida por la producción de vino. Con el vino se emborracha la gente, ¿verdad? Adoraban a Dionisio, dios de la fertilidad y del vino. Cambió su nombre a Neo Cesarea, la nueva ciudad del César. Sí, aquí también Jesús va a decir más adelante que no es que tienen que permanecer en esta ciudad, en Neo Cesarea, ¿sí? Sino en la nueva Jerusalén, la ciudad del cielo, ¿sí? En contraste total con la ciudad nueva del César. ¿Cómo se identifica Jesús en esta iglesia? ¿Qué es lo que dice? Dice así: escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto dice el santo, el verdadero. Está mostrándonos aquí la naturaleza verdadera del Hijo de Dios, su pureza, el carácter de Dios mismo, que es sin engaño, sin pecado como su Padre. La palabra verdadero viene del griego aletinos, que se encuentra 27 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 22 utiliza el apóstol Juan para describir a Jesús. Jesús es el verdadero, en contraste con los falsos judíos de la iglesia de Filadelfia, que va a hablar más adelante. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es una cita de Isaías 22. Alguien que dé lectura, por favor. Ajá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Muy bien, gracias. ¿Qué significa la llave entonces? La llave significa autoridad o poder, ¿sí? En Primera de Pedro capítulo 3, verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús tiene todo el poder y soberanía. Es quien se sentó en el trono de David. En Isaías 9, 6 al 7, por favor. Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces, como podemos ver aquí, esto significa autoridad, significa poder. En Hechos también se refiere a esto. Solamente quien está sentado en el trono de David puede abrir y cerrar las puertas del reino. Recuerden que Jesús es un descendiente directo de David y se cumplió la promesa en él, como leímos en Isaías, que él llevaría la corona, ¿no? La corona de David. Las puertas del reino celestial, la nueva Jerusalén. Lucas 1, 31 al 33. Al 33. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Amén. Gracias. Entonces, este es el único reinado que no tendrá fin, el que tiene el poder absoluto sobre todo, tanto en el cielo como en la tierra. El verso 8 nos dice del capítulo 3, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Otra vez aquí conozco, ¿no? Ya vimos en la iglesia anterior a qué se refería la palabra conozco. Es el que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce de las iglesias, tanto lo bueno como lo malo. Es el omnisciente en este caso. He puesto delante de ti una puerta abierta. Aquí puede referirse a la oportunidad de llegar con el mensaje del evangelio hacia los no creyentes, pero también puede ser una invitación a entrar a un lugar específico. Vamos a ver en Corintios 16, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 9. Ajá. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. 16:9, hermano. 16, perdón. Escuché el 6. 16 dice así, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ya, en este caso está refiriéndose a expandir el evangelio, no a predicar la palabra para que algunos se convirtiesen. Entonces, una puerta que se abre para predicar el evangelio. Segunda de Corintios 2:12. Amén. Cuando llegue a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor. Sí, cuando llegó a Troas, entonces se le abrieron las puertas, ¿para qué? Para predicar el evangelio.
Lo mismo ocurre en Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Sí? Gracias. Para dar a conocer que el misterio de Cristo, es decir, predicar el evangelio, que el evangelio se expanda. Sí, esa era una oportunidad, una puerta abierta, ¿sí? Los hermanos que están predicando en Ambato, se les abrió una puerta en Ambato, una oportunidad allá para predicar el evangelio. Ese es el privilegio que ellos tienen en este momento, predicar en Ambato. Se les abrió esa puerta para expandir el evangelio allá. Puede ser que se refiera a eso, pero también puede ser que se refiera a ser invitado a entrar a un lugar. En Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces aquí está invitado Juan, ¿a qué? ¿A qué lugar? Al cielo está invitado Juan. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11, perdón. Capítulo 1, verso 11. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces ahí está invitando a entrar. ¿Por dónde se entra? Sino por una puerta, ¿verdad? Entonces entra, tienen entrada al cielo. Ya sea una puerta de entrada al reino celestial o para predicar el evangelio, era algo que nadie podía cerrar. Ni Satanás, ni los falsos judíos, ni nadie más podía cerrar, solamente Dios. Romanos 8:31 al 39. Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias. Entonces, Jesús quería también mostrarles que en Él estaban completamente seguros, que el único que podía abrir esas puertas era Él, nadie más. También dice algo acerca de que tenían pocas fuerzas. Puede ser que estaban débiles. Puede referirse a escasos recursos económicos, materiales, pocos miembros en la congregación, en la iglesia, para que realicen el trabajo evangelístico. Había pocas personas posiblemente. A pesar de eso, ellos se mantuvieron firmes sin ceder a los problemas de la oposición que tenían en ese momento. A pesar de todo eso, ellos obedecieron su palabra, se mantuvieron fieles
Sí, literalmente guardar su palabra significa poner atención u observar, hacer observancia de la palabra del Padre Celestial. No han negado mi nombre. Significa rechazar o renunciar. No han rechazado, no han renunciado, ¿sí? No han renunciado a Dios, sino que se han mantenido firmes a pesar de su debilidad, a pesar de sus problemas. Esta es la razón por la que Jesús les bendice abriendo la puerta. ¿Por qué? Porque ellos se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes. A pesar de que estaban débiles, Dios proveyó para que ellos pudieran, en este caso, expandirse con la palabra del Señor, con el Evangelio de nuestro Señor Jesús, o también el privilegio de entrar al reino de los cielos. En el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo entrego. Aquí vemos un inminente castigo sobre aquellos, sí, sobre aquellos que se burlaban, sobre aquellos que querían imponer una religión falsa, sí, en contraposición a la enseñanza del Señor Jesucristo en Filadelfia, de la iglesia de Filadelfia. Ese castigo, ¿quiénes lo iban a ver? Ese castigo lo iban a ver los santos de la iglesia de Filadelfia. Es decir, que iba a estar a la vista de los creyentes de la iglesia de Filadelfia. Esto denota victoria de los creyentes, ¿sí? Al tener a sus enemigos delante de sus pies, ¿sí? Para que sus enemigos reconozcan que Jesús es quien nos ama. Jesús es el que tiene el amor verdadero para ellos. Sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás es la falsa religión de ese tiempo, que se opone a la iglesia del Señor, principalmente aquellos que se llamaban judíos y que no lo eran, sino que mienten, dice, ¿no? Te guardaré de la hora de la prueba, en el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba va a ser para todos, no solamente para los creyentes en este caso, sino que dice para todo el mundo, para crédulos e incrédulos, para creyentes y para no creyentes. Pero aquí Jesús le está diciendo que a los creyentes les guardará de la prueba, les cuidará, les protegerá, les ayudará, les librará en este caso. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el capítulo 1 y en la introducción nosotros vimos acerca de esta frase, vengo pronto. ¿Sí? Vengo pronto, en este caso, puede tener dos connotaciones. ¿Sí? Puede ser que Jesús iba a traer bendición librándolos de la prueba. Sí, librándolos de la prueba a los santos. O también trayendo juicio porque no velaban, porque no estaban siendo vigilantes
porque no estaban siendo solícitos en cumplir la palabra de Jesús, pero más bien yo pienso que se refiere que traía juicio para aquellos falsos que se llamaban falsos judíos y que estaban atormentando, persiguiendo a los creyentes de esta iglesia. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Dice en el mismo versículo 11. Quiere decir que podría tener la salvación. Y si una vez gozaron de la corona. La corona es igual a victoria, ¿sí? La corona, tenían una corona de laurel aquellos participantes en algunos juegos, ¿sí? No se refiere a una corona de un rey, sino más bien a una corona de laurel, de victoria, ¿sí? De ser triunfante. Pero para seguir siendo victoriosos y no perder su premio, ellos debían mantenerse fieles, es decir, retener lo que tenían. En el verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Recuerden que a Filadelfia se le dio un nuevo nombre. ¿Cuál era ese nombre? Neo Cesarea. Entonces aquí, esta nueva ciudad, la Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, ¿sí? Es muchísimo mejor que la Neo Cesarea, donde ellos vivían contaminados, donde estaban contaminándose prácticamente. Y a esa ciudad es la que Jesús les dice que apunten su mirada a la nueva Jerusalén. Columna. La palabra columna implica permanencia, y que los creyentes gozarán de un lugar inconmovible, un lugar eterno, un lugar seguro, un lugar importante en la presencia de Dios. Nunca más saldrá de allí. Esto implica relación, comunión eterna con Dios, seguridad con Dios en la nueva ciudad. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esto alude a que los santos que le pertenecen, porque se identifican con el carácter de Dios. Sí, llevar el nombre de Dios, cuando el creyente dice llevar el nombre de Dios, esto significa que se identifica con el carácter de Dios, que ha madurado espiritualmente y que está hasta llegar a la estatura de su Hijo, en su santidad, en verdad, porque más adelante Jesús va a decir que es el verdadero en la siguiente iglesia. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén no es más que la morada eterna de los santos, a diferencia de la Neo Cesarea. El que tiene oídos, ¿qué dice? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto quiere decir que hay que poner suma atención al mensaje para ponerlo por obra, para ponerlo en práctica.
Vamos con el mensaje a la Odisea. El capítulo 3, versículos 14 al 22. Era una ciudad ubicada a 65 kilómetros al sudeste de Filadelfia, a 16 kilómetros al oeste de Colosas, situada en el cruce de 3 carreteras, por lo que esta ciudad era un centro administrativo y de comercio, y económico también, ¿no? Fundada por Antíoco II en el año 250 antes de Cristo. Había un centro de medicina o, digámoslo así, un hospital, no, una escuela de medicina, principalmente de los ojos. Era un centro financiero y una ciudad muy próspera. También era un centro de la ropa y de la moda. Tenían ellos una lana finísima de color negro. Pablo la menciona a esta iglesia, o hace referencia a esta iglesia en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Amén. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Amén. Gracias, hermano. Entonces, el apóstol Pablo, cuando se dirige con su carta a la iglesia de Colosas, también les dice que esa misma carta debe ser leída por la iglesia de la Odisea, porque estaba relativamente cerca, 16 kilómetros, no es un tramo grande, sino más bien se puede llegar, no se puede llegar fácilmente. ¿Quién debía entregar el mensaje a esta iglesia? El ángel, ¿no es cierto? Primeramente, Juan es quien recibió el mensaje. Juan envía al ángel y este ángel es el que debía transmitir a la iglesia en la Odisea. ¿Quién envía el mensaje? Vamos a leer el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, refiriéndose a Jesús, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces aquí Jesús se describe como el amén, como el testigo fiel y verdadero, como el principio de la creación de Dios. Vamos a ver un poquito acerca de esto. El amén es una expresión que implica certeza, que implica veracidad. Quiere decir que Él es el único digno de toda confianza. Sí, eso quiere decir el amén. El testigo fiel y verdadero. Lo que Él dice siempre es verdad. No hay falla en Él. Él es infalible. ¿Sí? La palabra testigo se traduce en español como mártir. El principio de la creación de Dios. Esta parte muchas veces es mal interpretado. No se refiere aquí a una expresión para decir que es el primer creado. ¿Sí? No es el primer creado. El principio se traduce más bien en la nueva versión internacional, está mejor traducida y se traduce como soberano, también como gobernador o como una persona que tiene dominio sobre algo. La traducción más apropiada sería una versión en inglés que dice la fuente principal de la creación de Dios, mas no el principio de la creación de Dios, sino la fuente principal de la creación de Dios. O sea que Jesús es la fuente principal de la creación de Dios. En el verso 15, vamos a leer el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío
o caliente. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? No era fría ni caliente. Término medio, tibia. Eso podemos deducir. Cerca de allí se encontraba Hierápolis, que era famosa por las aguas termales, las aguas calientes, ¿sí? Entonces, probablemente es por eso que se refiere. Ellos eran muy conocedores del agua caliente, del agua fría y del agua tibia. Frío es una condición espiritual que denota lejanía de Dios, estar lejos de Dios, estar inactivos, estar sin actividad, sin trabajar para la obra de Dios. Por el contrario, caliente, ¿qué denotaría? Estar cerca de Dios, estar en comunión con Dios, en intimidad, estar en ferviente actividad, ¿sí? Eso denota. Pero la indecisión en cuanto a la devoción y sumisión a Dios, ¿qué es? Es repugnante, ¿sí? Eso se ve como infidelidad realmente, como pecado. Estar en término medio, ni para un lado ni para el otro. ¿Qué sería lo real? Lo que Jesús espera de nosotros en este caso. Que seamos fervientes, que seamos calientes, que seamos fervorosos, que hirvamos de entusiasmo por servir a Dios. Eso es lo que nuestro Padre Celestial espera. Lo que esperaba de la Odisea, en este caso. En el verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una actitud de tibieza al Señor Jesús le provoca vómito. Sí, le provoca vómito. Y si al Señor Jesús le provoca vómito, ¿qué es el vómito? Uno deja fuera las cosas que no están prosperando, que no sirven. ¿Sí? Porque cuando uno le hace daño a algo es porque no le entró en provecho. Por eso vomita. ¿Sí? Y queda fuera. Jesús le está sacando fuera de sí al vomitarles, ¿sí? Dejándolos solos y sin protección, porque ellos no se merecen la protección de Jesús. El verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense todas estas cosas que les dice. A causas de la tibieza espiritual. Una de las causas de la tibieza espiritual es la confianza en sus propios recursos, ¿sí? Y pensar que la abundancia que ellos tienen por su trabajo, por su prosperidad, y no en Dios, creerse autosuficientes, que con sus propias fuerzas han adquirido sus bienes, han adquirido todo lo que tienen. Una de las causas para la tibieza espiritual puede ser esa, creerse autosuficiente. Porque ellos se decían, yo soy rico y me he enriquecido. La riqueza puede dañar la vida espiritual del creyente. Eso lo podemos nosotros comprobar en 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Por favor. Primera Timoteo 6, 9 y 10, ¿cierto? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo podrían aplicar ellos en ese tiempo? Ellos podrían ser felices con los recursos que Dios les proveía cada día, ¿sí? Sin tener ese afán, ese amor por la prosperidad, por la riqueza, por igualarse a los demás. Y si todo lo tenían en todo caso, ¿por qué no reconocían que provenía del Padre Celestial y que no les hacía falta nada? Más adelante va a decir, les va a hablar duramente a ellos por haber dicho estas, por haberse comportado como se estaban comportando, ¿no? Lo que ellos no sabían es que Dios lo veía todo y les dice que son unos desventurados, ¿sí? A pesar de que ellos tenían comodidad económica y prosperidad, tenían vestimentas lujosas, propiedades, ellos eran unos desventurados porque estaban apartados de Dios. Desventurados quiere decir que causa dolor y sufrimiento. Esa es una persona desventurada, una persona que está sufriendo, que tiene dolor, ¿ya? La felicidad real es mantener una relación estrecha con Dios mediante Jesús. También les dice que son unos miserables. La verdadera riqueza, nosotros la podemos ver en el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Les estaba mostrando la conducta miserable o la vida miserable que ellos estaban teniendo. También les dice que son unos pobres. La felicidad aparente que trae el dinero. El dinero no es felicidad realmente. Esto se acaba, se te pierde, te lo roban, te quedas sin nada y acabó felicidad. Todo lo que se hace sobre esta tierra, como decía Salomón, es vanidad, ¿sí? No importa la gloria que se haya tenido, todo es vanidad, todo se queda aquí. Más bien lo que deberían hacer es comprar, invertir para llegar al cielo. También les dice que son ciegos, no podían ver su propia verdad espiritual. También que son unos desnudos. Sus vestidos no eran blancos, sino que eran manchados con los pecados. ¿Qué es lo que cubre el pecado? Sino estar revestidos con la sangre de Cristo, estar vestidos con vestiduras blancas, ¿sí? Una vez más, aquí, sus vestidos no eran blancos, sino manchados con los pecados. Ellos estaban desnudos. Esto de la desnudez de ellos también está haciendo notar que Jesús es el que todo lo ve, el que todo lo conoce, ¿sí? De los ojos de Él no se escapa absolutamente nada, tanto los que obran para bien como los que obran para mal. Jesús dice que deben invertir en el cielo y no en cosas perecederas. Es allí donde deben acumular tesoros, como compren oro refinado, dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 1, por favor.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Amén. Es allí hacia donde tenían que apuntar la iglesia de la Odisea, hacia ese lugar, hacia la Jerusalén celestial. En realidad, quien suple todas las necesidades de Dios es Dios y no nosotros mismos. Filipenses 4:19. Ya. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es el que provee todas las cosas? El Padre. Dios es el que provee todas las cosas. No hay que sentirse autosuficientes, egoístas. Yo soy rico, yo tengo esto, a mí no me hace falta nada, pero descuidando de Dios, separándose de Dios. No. Los creyentes de la Odisea estaban haciendo eso. Estaban poniendo las cosas materiales en primer lugar y descuidando a Dios. Ellos debían vestirse de blanco. ¿Para qué? Dice para cubrir su vergüenza. Cuando pecó Adán y Eva, ¿qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que ellos hicieron para cubrir su vergüenza? Para tratar de cubrir su pecado. Cogieron hojas de higuera para cubrir, porque estaban desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y el Padre Celestial tuvo que sacrificar a un animal para cubrir su cuerpo, para cubrir su vergüenza. Entonces, lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer con la iglesia de la Odisea, con los miembros de la iglesia de la Odisea, es que se vistan, que cubran su vergüenza, que cubran su pecado. ¿Con qué? Con la sangre, que se acuerden de la sangre de Jesús que les cubre, que les limpia. Unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a ver cómo se puede evitar una ceguera espiritual. En 2 de Pedro capítulo 1, versos 8 al 10. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Miren los sabios consejos que nos da el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, para evitar caer en la ceguera espiritual. Entonces, ellos debían ungir los ojos con ese colirio, ¿no? Con la palabra de Dios. Para que así puedan ver el pecado en el que estaban. En el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A veces en nuestra vida estamos recibiendo reprensión y decimos, ay Dios mío, ¿por qué esto? Ay Dios mío, ¿por qué lo otro? ¿Por qué a mí? Muchas veces nos ha pasado. Y probablemente eso les iba a pasar a los miembros de la iglesia de la Odisea.
lo que tenemos que decir, o lo que debían decir más bien los miembros de la iglesia de la Odisea, es: ¿qué es lo que quieres que aprendamos? Y también puede aplicarse para nosotros. Cuando viene una prueba, cuando viene una reprensión de parte de Dios, ¿qué es lo que tú quieres que aprenda de esto? Tomando en cuenta que la reprensión y el castigo de parte de Dios es una manifestación del amor tan grande que Él tiene para sus criaturas, para sus creyentes. En Hebreos capítulo 12, versos 7 al 11. Por favor, alguien que nos ayude con la lectura. Hebreos 12, de 7 al 11 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Gracias. Entonces, ¿renegaremos de la disciplina? Más bien, debían aceptar la disciplina. El aceptar la disciplina es también un acto de sometimiento, de sumisión, de obediencia ante el Padre. Pero también dice en el verso 19, sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra celoso quiere decir fervoroso, una actitud ferviente, ¿sí? Una actitud muy ferviente, totalmente contraria a la tibieza. Y arrepiéntete. Esto tiene que ver con un cambio de dirección, como ya hablamos, ¿no? Anteriormente. Si estaban tibios, pues ellos deben cambiar de estado, de ser tibios a ser fervientes, a ser calientes en este caso. En el versículo 20, vamos a leer. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está dirigiéndose a su iglesia, ¿sí? Es decir, a creyentes. Aquí está llamando a creyentes, no a no creyentes, no a personas de afuera. Jesús entra a tu vida para fortalecerte más y más, siempre que tú lo permitas, porque Él está llamando, Él dice a los creyentes: yo estoy a la puerta, siempre estoy a la puerta y llamo. Él nunca entra a nosotros por la fuerza. Tú le permites que Él crezca en nosotros. Los miembros de la iglesia de la Odisea, ellos tenían que permitir voluntariamente que Cristo sea formado en sus corazones, que Cristo sea formado en sus vidas. Él siempre les va a estar llamando, Él siempre va a estar tocando nuestra puerta, tocando nuestro corazón para fortalecernos, para ayudarnos. Pero siempre y cuando nosotros nos abramos. Nosotros abramos la puerta y dejemos que Él entre, que Él nos transforme cada vez más, siendo cada vez mejores.
oye mi voz y abre la puerta. Este es un llamado al arrepentimiento también. Como les decía, Jesús no fuerza la puerta, no nos fuerza, sino que deben abrirla voluntariamente para que Él entre y sea formado en nuestra vida. Cenaré con Él. Esto denota la bendición de gozar de una comunión e intimidad con Jesús. Sí, esta es una promesa que Él hace de estar gozosos con Él, de gozar comunión. El versículo 21 vamos a leer. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A ver, este es un pasaje de consolación para los creyentes. Jesús es el mejor ejemplo de victoria, porque Él dice, como yo he vencido, ¿sí? Como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ellos sabían lo que Jesús sufrió, lo que Jesús padeció y que salió victorioso, que resucitó de entre los muertos. Entonces, esto eran palabras de ánimo, palabras de consolación para los creyentes de la Odisea. ¿Quién más que Él mismo ponerse de ejemplo para los creyentes, para que ellos sigan su ejemplo? No el emperador romano el que reinaba en el trono. El verdadero trono es el que comparte el Padre con Jesús y ofrece a los vencedores reinar con Él en el cielo como premio por ser victoriosos. El trono del Padre y del Hijo es el mismo trono. No hay división de autoridad ni de poder. Eso es lo que nos da a entender aquí, que comparten autoridad, que comparten el poder. No es que son diferentes, sino que comparten. Finalmente, les exhorta a poner en práctica lo que han escuchado cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hermanos, hemos terminado el capítulo 3, gracias a nuestro Padre Celestial. Es muchísima información la que había que procesar. Realmente falta mucho todavía por comentar, por escudriñar este capítulo, pero esperamos que nos haya sido de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Gracias, hermanos. Gracias, Dani. Gracias por tu preparación, por todo lo que nos has traído esta noche. Dios siga bendiciendo en lo que vamos a participar más en este libro de Apocalipsis y que nos ayuda a todos a poder seguir meditando en todas las cosas que hemos aprendido. Solamente, mira, en estos dos capítulos, capítulo 2 y 3, sobre lo que Jesús le dice a las iglesias. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alex Chisa si puede llevarnos un momento de oración para terminar este estudio y de ahí nos quedamos un ratito para peticiones de oración y algunas preguntas. ¿Está por ahí, don? Un segundito. A ver. Bueno, mis hermanos, buenas noches con todos. Oremos para terminar este momento ameno que hemos aprendido de la palabra de nuestro Señor. Oremos. Bendito Dios, Señor, Santo Padre Celestial, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, por esa bendición
por esa gracia y misericordia que nos tiene a diario, agradeciendo por este tiempo de bendición que usted nos ha dado, por este tiempo en el cual somos alimentados de su palabra, vamos creciendo de una manera gradual, espiritualmente, Señor, agradeciéndole por el hermano que compartió su palabra, que se preparó tanto para así dar a conocer su palabra tal cual como usted lo ha compartido hacia las demás personas. Señor, pidiéndole por todos y cada uno de los hermanos que se pudieron reunir, agradeciéndole por haber puesto esa predisposición de estar aquí presentes y así cumplir uno de sus mandamientos, ¿no? El de no dejar de congregarse, como a veces eso se puede dar en ciertas circunstancias. Y Señor, le pedimos también por nuestra vida espiritual a futuro, que sea usted dándonos, fortaleciéndonos, dándonos esa fe que necesitamos, Señor, para así poder ir creciendo espiritualmente y llegar a la estatura que usted requiere. Señor, encomendándole todo esto y agradeciéndole por su palabra nuevamente, todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén.